Patriotas, resulta que los hijos de Evo Morales eligieron a Argentina para recibir asilo político luego de que los prianistas, luego de que la oposición mexicana los estuviera amenazando y atacando constantemente. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? ¿Por qué eligieron a Argentina? ¿Quién de la oposición se encargó de que ellos tomaron esta decisión? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y los quiero invitar a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan estar muy al pendiente de los contenidos que vamos generando día con día para ustedes. Pues bien, mis queridos patriotas, pasando a la información que tenemos preparada el día de hoy, pues resulta que cada vez se van aumentando más las probabilidades de que estos de la oposición le quieran dar con todo en contra de todo lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone y quiere hacer. Y es que en esta ocasión los del PRI, los del PAN, todos los de la oposición aquí en México metieron su buena cucharota para que los hijos de Evo Morales renunciaran al asilo político brindado por México y se fueran a otro país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mis queridos amigos, ¿por qué es que están estas sospechas? ¿Por qué tenemos la certeza, la claridad de que fueron los de la oposición? Hoy vamos a presentar todas las pruebas de todo esto y ¿qué les parece si pasamos a la información? Bolivia autorizó salida de hija de Evo Morales a México. El gobierno interino de Bolivia autorizó la salida de Evalís Morales Alvarado, hija de Evo Morales, para que pueda asiliarse en México. Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evalís Morales para que reciba asilo en México, bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación, escribió en Twitter la presidenta interina, la autoproclamada Yanine Áñez, la hija de Evo Morales, quien se encontraba asiliada en la embajada mexicana en esta capital boliviana desde el pasado 11 de noviembre, había solicitado asilo a México, al igual que su padre y varios exfuncionarios de alto rango del gobierno de Evo Morales. Es decir, ella en primera instancia solicitó el asilo político a México, tanto así que ella estaba resguardada en la embajada mexicana ahí en Bolivia. Posterior a esto, nos enteramos o salió a la luz que ella misma había retirado la solicitud de asilo político a México, que ella había decidido ya no venir a México. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a seguir analizando todo esto punto por punto, porque mis queridos patriotas, definitivamente lo que son PRI y PAN están manchando la imagen y la reputación de todo nuestro hermosísimo país a nivel internacional. Hija de Evo Morales retira su solicitud de asilo en México. Evalís Morales, la hija del expresidente boliviano Evo Morales, retiró su solicitud de asilo en México, informó hoy la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, quien dijo desconocer las razones. Ella renunció al asilo, esa es una decisión muy soberana y muy propia de ella. El gobierno de Bolivia no está ejerciendo persecución sobre ningún político, no hay mandamiento de aprehensión en su contra, indicó Longaric. Asimismo, la ministra interina de Relaciones Exteriores no precisó si Evalís Morales se encontraba en este momento dentro de la embajada mexicana ahí en Bolivia, si en el momento en el que pues la hija de Evo Morales decidió retirar la solicitud de asilo político aún estaba dentro de la embajada mexicana. De acuerdo con versiones periodísticas, tras la renuncia de su padre a la presidencia boliviana, Evalís había solicitado asilo al gobierno de México. Esta fue la primera decisión, esta fue la primera medida cautelar que la hija de Evo Morales, que Evalís, decidió tomar porque ya estaba vislumbrando todo lo que iba a estar ocurriendo en Bolivia, todo lo que ya estaba pasando en Bolivia, y muy probablemente ella pues sentía que su vida estaba corriendo peligro. Posterior a esto, posterior a que una de las hijas de Evo Morales, una de los hijos, decidió retirar el asilo político, se supo que ellos estaban dirigiéndose a Argentina, que la nación en la que ellos se iban a asiliar políticamente iba a ser Argentina y no México, como se había previsto o como lo habían anunciado en un principio, cosa, patriotas, que empezó a llamar mucho la atención. Los hijos de Evo Morales llegaron a la Argentina. Evalís Morales Alvarado y Álvaro Morales
Paredo ya están en el territorio argentino, según confirmó la agencia de noticias local de TELAM. El vuelo de LATAM 7901 procedente de La Paz aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires luego de una escala en Lima, Perú. La noticia de su viaje a la Argentina había sido confirmada esta mañana por el ministro del Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, que a través de su cuenta de Twitter reveló que por orden de la presidenta Yanina Áñez se les brindó seguridad a los hijos de Evo Morales para salir del país. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres. Esto fue lo que expresó Murillo. El avión salió de La Paz, hizo escala en Lima y su destino final era el aeropuerto Ezeiza. Se sabía que los hijos del expresidente boliviano estaban en la Embajada de México en La Paz y que habían solicitado un salvoconducto para salir de Bolivia. Evalice es hija de Evo Morales y Francisca Alvarado, una antigua dirigente de un movimiento indígena, mientras que Álvaro es hijo de Marisol Paredes. Estos son los hijos de Evo Morales. Seguimos con esto, dice: la decisión de venir a la Argentina y no ir a México fue exclusiva de los hijos de Evo Morales. Se definió por cercanía y para dar mayor claridad al tema. Todo lo que estaba ocurriendo, pues aún quedan las esperanzas de que en Bolivia todo se vuelva a restablecer, que se vuelva la paz a las calles de Bolivia y que ellos puedan retomar su vida como la tenían antes. Sin embargo, algo que es cierto es que desde el primer momento en el que se anunció que se le había ofrecido asilo político a Evo Morales, en el que Evo Morales aceptó el asilo político aquí en México, lo que son PRI y PAN no han dejado de ser un dolor de cabeza, pues no están de acuerdo con que Evo Morales esté en suelo mexicano. Incluso pues posicionaron un hashtag de Evo no eres bienvenido en redes sociales, lo que puede ser el principal motivo por el cual los hijos de Evo Morales decidieran no venir a suelo mexicano. Pues resulta que entre tantas agresiones y tantas faramayas que ha estado haciendo la oposición mexicana en contra de Evo Morales, no es de sorprender que incluso hayan asustado a los hijos de Evo Morales, haciéndoles creer que venir a México iba a ser la peor decisión que iban a tomar, que su vida iba a estar corriendo peligro. Y bueno, sabemos que esto se puede llamar una amenaza. Vayamos a ver un poco más acerca de cómo el PRI y el PAN están manchando la reputación de toda la nación mexicana al mostrarse como personas 0% tolerantes, personas que en lugar de estar difundiendo un discurso de paz, algo que ayude a tranquilizar por todo lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia, lo único que están haciendo estas personitas es hacer que nadie más quiera venir a suelo mexicano. ¿Y quién va a querer venir a México si tenemos personas como Marco Cortés que no valen ni 3 pesos? PAN rechaza asilo político a Evo Morales, PRD lo ve correcto. El Partido Acción Nacional rechazó el otorgamiento de asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, decisión anunciada esta tarde por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Recordemos que esta nota es de cuando se anunció que Evo Morales iba a tener asilo político, por lo tanto ya es un poco vieja, pero es para que contrastemos información, es para que recordemos cuál ha sido la actitud de la oposición, porque es gracias a ellos que los hijos de Evo Morales no están hoy en día con su padre resguardados aquí en México. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, expresó el rechazo del partido a la decisión de dar asilo a quien pues infringió o atentó en contra de la voluntad popular para perpetuarse en el poder. A través de un tuit, Marquito Cortés, afirmó que la política exterior de México debería estar comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos. O sea, el PAN hablando de derechos humanos, patriotas. Desde el PRI, el senador Manuel Añorbe declaró dirigiéndose a Evo Morales: no eres bienvenido en México. Tu intolerancia, tu reeleccionismo tramposo y tu presidencialismo autoritario ha llevado a tu país a la tragedia y confrontación. Igual que Maduro lo hizo en Venezuela, tú lo hiciste en Bolivia. Estas son algunas de las declaraciones, pero por supuesto la cosa no para ahí. Oposición cuestiona atenciones para Evo Morales en México. Senadores del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, cuestionaron los recursos que el gobierno ha destinado para la atención de Evo Morales.
y señalaron que a pesar de que México tiene una tradición de asilo, debe cuidarse que no intervenga en determinados temas. No podemos recibir como un héroe nacional a un dictador, y no entiendo que eso es como la Biblia para ellos, que es Nicolás Maduro, Evo Morales y el chavismo de Venezuela, pero México no es lo que quiere. México está preocupado por esos gobiernos autoritarios que se debieron haber dejado hace muchos años en nuestro país. Esto lo dijo Mauricio Curi, el coordinador de la bancada blanquiazul. Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI expresó que el asilo otorgado a Evo Morales es conforme al orden constitucional de México, aunque el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong consideró que se deben revisar los gastos realizados. El Partido Acción Nacional pidió al gobierno federal informar sobre los gastos que se están generando para la salvaguarda y atención del expresidente de Bolivia, Evo Morales, así como explicar el porqué del resurgimiento del Estado Mayor Presidencial para cuidarle en todo momento, cuando posteriormente el presidente de la República declaró que eran elementos del ejército, que eran elementos de la Guardia Nacional, que sí anteriormente integraban el Estado Mayor Presidencial, pero que ahora estaban integrados a otros cuerpos de fuerzas aquí en México. Y esto no es todo. En redes sociales estaba lo que ya les mencionaba, posicionando el hashtag no eres bienvenido, en referencia con la llegada de Evo Morales. Y aquí tenemos algunos usuarios que dice este usuario: sin medicamentos en hospitales, sin crecimiento económico, sin disminución en el precio de gasolina, sin pensión a expresidentes. Pero para gastar y mantener dictadores sí hay dinero. Maldita doble moral, Evo, no eres bienvenido en México. Lo mismo este usuario: Evo, no eres bienvenido en México. Esta es mi bella bandera, dice esta usuaria. Él es el que la sujeta, el que la sujeta es un dictador, perdón. Evo, no eres bienvenido en México, México me dueles. Y como esto, un sinfín de cosas que estuvieron circulando a través de redes sociales por parte de mexicanos, quienes definitivamente lo único que han estado logrando es difundir un discurso de odios. Personitas que empatan perfectamente bien con el PRI y el PAN, que no buscan otra cosa más que estar desprestigiando las acciones y decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cosa no para ahí, mis queridos patriotas, pues resulta que el PAN siguió atacando constantemente a Evo Morales. Le empezaron a decir que no se estuviera involucrando en la política de aquí de México, cuando Evo Morales en realidad lo único que le interesa es estar pronunciando su opinión y su postura referente a lo que está ocurriendo en Bolivia, y lo que él busca más que nada es que se llegue a un diálogo, que se retome lo que se tenga que retomar, con el único fin de que las personas en Bolivia vuelvan a tener la paz al salir de sus casas. El PAN exigirá a Evo Morales no entrometerse en México. El panista Fernando Rodríguez advirtió que su partido exigirá al expresidente boliviano Evo Morales no entrometerse en la vida interna de México ni convertirse en el nuevo propagandista de las acciones del gobierno de México. Rodríguez, vocero del Comité Ejecutivo del PAN, declaró que ante la afinidad ideológica del gobierno mexicano, el exmandatario boliviano espera que no se utilice a Evo Morales como su nuevo propagandista. Nosotros creemos que el golpe de Estado lo intentó dar Evo Morales mediante un fraude electoral. En Bolivia se estaba configurando una dictadura que desconocía la voluntad popular. Cuando 2 millones de personas salen a las calles es cuando Morales decide renunciar a la presidencia. Al PAN le parece muy vergonzoso que el gobierno de México lo reciba a Morales como si fuera un gran héroe, e incluso le dan reconocimientos y utilicen recursos públicos para mantenerlo y cuidarlo. Estas son algunas de las declaraciones por parte de panistas aquí en México. Y otra cosa que me llama mucho la atención, mis queridos patriotas, y con esto se sigue sustentando esto que ya les mencionaba yo, de que si los hijos de Evo Morales no están aquí recibiendo asilo político en México, es porque vieron el recibimiento que la oposición mexicana le orquestó a su padre. Y es que recordemos que el día y la hora en el que Evo Morales estaba llegando a suelo mexicano, los policías federales habían
sido enviados por la oposición mexicana para obstruir los accesos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y esto mismo lo explicó el presidente de la República. Protestas de federales no son espontáneas, alguien mueve la cuna, dice el presidente López Obrador. El presidente aseguró que las manifestaciones registradas por las policías federales son una provocación, porque no es espontáneo que llegue Evo y que haya manifestación, hay alguien que mueve la cuna, es evidente que es un acto de provocación. Saben que hay una tensión por la llegada de Evo y buscarán hasta detener el convoy. ¿Quiénes están en esto? Pórtense bien, haciendo referencia a que evidentemente sabemos que los de la Policía Federal aquí en México tienen cierta afinidad con un partido político llamado Partido Acción Nacional. Acción Nacional envía a los policías federales a dar este recibimiento a Evo Morales. Acción Nacional se encarga de orquestar ataques cibernéticos en contra de Evo Morales y su familia. Conclusión, los hijos de Evo Morales eligen a Argentina para resguardar su vida, su integridad, mientras se intentan apaciguar un poco las aguas en Bolivia. Definitivamente, si México queda mal a nivel internacional, es por personas panistas, es por personas como Marco Cortés, personas que nada más están atacando a diestra y siniestra o hablan y utilizan la boca nada más porque la tienen, sin detenerse a pensar las consecuencias de lo que están diciendo. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.